Numerosos testigos afirman haber experimentado una ECM. Son cientos de miles de personas que, sin conocerse entre ellas, todos coinciden con lo mismo. ¿Un desdoblamiento de su cuerpo? ¿Pueden observarse ellos mismos en el lugar de la muerte? Todo ello parece ser que sucede cuando existe una muerte clínica, cuando el cerebro está realmente muerto. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a la Misterioteca. Hoy vamos a hablar de un tema que cuanto menos es polémico, es un tema de debate, es un tema que divide a la opinión pública y a la comunidad científica en dos bandos diferentes. Hoy vamos a hablar de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Son sensaciones, son impresiones contadas por personas que han estado supuestamente clínicamente muertas y por algún motivo u otro han logrado volver a la vida. Estas ECM, ¿qué las caracteriza? Pues se caracterizan según las personas que las han vivido, que las han sufrido, por un patrón o patrones muy comunes en casi el 100% de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Todos ellos alegan sentir una sensación muy placentera, la llamada sensación de paz, que siempre se ha oído. Parece ser que no existe ni el frío ni el calor. En muchas ocasiones la consciencia se separa del cuerpo físico, llegando a verse a ellos, a sí mismos, encima de la cama o en el mismo lugar donde se ha producido esa muerte clínica. E incluso hay sujetos que han sido testigos de conversaciones o de hechos que se han llevado a cabo en esa misma habitación o en lugares diferentes al lugar donde se ha producido la muerte de este mismo individuo en cuestión. Las ECM. Suele haber una luz lejana, el famoso túnel, que es más bien un constructo cultural. Interpretamos que es un túnel más que nada pues por la forma en la que ocurre. Cuentan que hay un reencuentro con personas ya fallecidas y con personas de luz, que culturalmente las personas más creyentes lo interpretan como ángeles, o las personas ateas lo pueden interpretar como lo que son seres de luz. Y también existe, según nos cuentan, el otro lado del túnel, del que curiosamente aquel que llega allí ya no quiere volver a la vida, no quiere regresar, no quiere volver por donde ha venido. ¿Qué explicación tiene todo esto? ¿Qué explicación tienen las ECM? Pues realmente no tienen explicación alguna todavía, en el siglo XXI. Parece broma, pero es así. A excepción de los científicos más reduccionistas o negacionistas, como los denomina el doctor José Miguel Gaona, ellos lo interpretan como una mera cuestión fisiológica. Concretamente ellos dicen que es una reacción química del cerebro al estar a punto de morir. Pero según el doctor Gaona, desde el punto de vista más ortodoxo, no tiene ni pies ni cabeza que los 5 sentidos del ser humano sigan funcionando cuando realmente el sustento biológico está siendo degradado hasta llegar a consumirse. Las experiencias cercanas a la muerte tienen otros datos muy curiosos. Hay otros científicos que en este aspecto lo dejan en el beneficio de la duda y consideran la posibilidad de que pudiera existir una especie de consciencia, y así como, por ejemplo, en un ordenador conviven el software y el hardware,
y es un símil que ellos utilizan mucho, pues con este símil, este tipo de conciencia puede ser que tuviese algo así, algo como vida propia, y utilizase el sistema nervioso como algún tipo de soporte, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde se aloja la conciencia? Podemos pensar. Pues a pesar de que pueda parecer increíble, no se sabe en qué parte del cerebro se encuentra la conciencia. Del cerebro sabemos muy poco. Sabemos que el hemisferio derecho controla nuestro lado izquierdo, de eso estamos seguros, y que el hemisferio izquierdo controla nuestro lado derecho. De esto no cabe duda, en nuestro lado derecho del cuerpo. Sabemos que el hemisferio derecho, por ejemplo, está especializado para realizar tareas de tipo visual, tareas especiales, tareas artísticas, tareas musicales, y que por el contrario el hemisferio izquierdo está especializado para realizar tareas de tipo lógica, verbales, analítico, racional, pero no se sabe en qué parte está situada esta conciencia. Parece mentira que con todos los avances que hay, aún esto lo desconozcamos. ¿Cómo podemos saber que lo que cuentan todas estas personas, todos estos testigos que han muerto y han vuelto a la vida, es cierto? Las personas entrevistadas, tanto en España por el propio Dr. Gaona, como en el proyecto AWARE en Southampton, en Reino Unido, son pacientes con una documentación médica y están confrontados con una situación médica extrema. Y como dato curioso, podemos decir que hay un altísimo porcentaje de personas muy equilibradas mentalmente que han experimentado experiencias cercanas a la muerte, y una minoría con una alteración mental, solo una minoría. Tanto es así que personas con una mente perfectamente equilibrada en ocasiones han ocultado estas experiencias cercanas a la muerte incluso a sus propios familiares o a su propia pareja, por miedo a que los tomasen precisamente por eso, por una persona desequilibrada. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿cabe la posibilidad de que sea una alteración del cerebro? Hombre, teniendo en cuenta que todo esto sucede dentro del cerebro, teniendo en cuenta que todo esto sucede dentro de nuestro propio cerebro, la respuesta es sí. Pero a día de hoy no se ha podido demostrar. Y veréis, un ejemplo es el efecto túnel. El efecto túnel lo comparan con un aumento del CO2, del dióxido de carbono, o una insuficiencia respiratoria. Es decir, no se respira bien y hay un aumento del CO2. Pero todas estas hipótesis yo creo que se olvidan de algo muy importante. Y es que cuando en el cerebro hay un aumento de CO2, sí es cierto que se genera una confusión mental tremenda. No se puede diferenciar entre la realidad y lo ficticio. Otro ejemplo en el que se basan estas hipótesis es el de las centrifugadoras, donde entrenan a los pilotos de aviones de combate o incluso también a los astronautas. Hay un aumento del CO2 en el cerebro, hay una visión tuneliforme, hay una especie de túnel hasta llegar a perder el sentido, a perder el conocimiento. Pero en ninguno de estos dos casos existe una hiperclaridad de los hechos que han rodeado a estas personas, de las personas que han visto a su alrededor en este túnel. Es decir, aunque en una experiencia cercana a la muerte exista un aumento del CO2, esa persona que la ha experimentado recuerda al detalle todo e incluso son capaces de dibujar con infinitos detalles todo cuanto han visto. Las máquinas centrifugadoras, cuando han perdido el sentido, no se acuerdan de nada. Hay un antes y hay un después en estas personas que han experimentado una ECM. Este es un factor tremendamente importante, ya que todos quedan marcados de alguna forma.
Las personas, podríamos decir, adscritas culturalmente a una religión, por ejemplo, después de pasar una ECM, su espiritualidad aumenta muchísimo, al igual que las personas ateas. Hay un gran colectivo de personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte y este colectivo ha disparado el número de divorcios. Se han divorciado de su pareja porque la mayoría de ellos, el materialismo pasa a dejarlo a un segundo plano. La forma de ver la vida es completamente diferente y deben reajustar la vida con su pareja después de haber pasado todo esto, y eso es muy difícil. Ha habido muchísimas personas que incluso han cambiado de trabajo, han dejado sus trabajos para hacer otras cosas, otros menesteres y dedicarse más a la vida que no al materialismo. Bueno, chicos, pues esto es lo que hoy teníamos preparado, las experiencias cercanas a la muerte, un tema muy interesante bajo mi punto de vista. Gracias por los comentarios de Facebook, los comentarios que hacéis aquí, gracias a visitar Twitter, gracias al iVoox, gracias al blog de la Misterioteca. Muchísimas gracias por todas esas visitas que realmente no le he prestado la atención que debía, porque me centro más en el canal de YouTube, pero la verdad es que me ha sorprendido cuando he visto el Facebook y he visto los me gusta y he visto que la gente comparte vídeos. Pues muchísimas gracias y pues ya sabéis, si no os habéis suscrito, suscribíos ahora, dale al like, comparte el vídeo y no te pierdas los próximos capítulos. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en la Misterioteca.